Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme e invitarlos, claro está, a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 12 de marzo de 2020 aquí en Cuba. Hoy me voy a extender ampliamente en el primer tema, porque finalmente y lamentablemente las autoridades sanitarias han confirmado la llegada del coronavirus a Cuba. Y trataré en ese comentario de responder a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se comporta un régimen autoritario ante este tipo de emergencias? También en un segundo momento hablaré de las palabras a los intelectuales 2.0, como le he dado en llamar a la conversación que ayer sostuvo Miguel Díaz-Canel con el gremio oficial de los artistas. Y por último, advertir, una avalancha de voces oficialistas la está emprendiendo contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara en las redes sociales. Y dicho esto, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que es ya tradición, comparto con ustedes de lunes a viernes en la mañana, recién colado, breve, amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo, como es tradición también ya en este podcast, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos desde dentro de Cuba. Y con esto me voy al primer tema, porque vivimos en esta jornada de jueves lo que podríamos llamar el día cero, el día después del anuncio oficial de la llegada del coronavirus a Cuba. Anoche, en el noticiero estelar de la televisión cubana, pues se anunció que 3 turistas italianos habían dado positivo por coronavirus, de manera que se espera que en los próximos días aumente el número de pacientes de esta enfermedad y también es de esperar que las autoridades tomen medidas de gran impacto social para intentar disminuir su propagación. Ahora bien, esto nos lleva a reflexionar sobre el tema de cómo funciona un sistema autoritario ante este tipo de situaciones. Bueno, por un lado, todo sistema autoritario cada día, incluso aunque no esté en una emergencia, se comporta como un permanente cuartel o como un hospital de campaña. Por lo tanto, tienen algunas ventajas, y lo digo entrecomillado, aunque no vean mis dedos, ante las democracias en casos y situaciones de este tipo. La primera superioridad, también entrecomillada, que muestran este tipo de regímenes totalitarios ante cualquier emergencia es claro que se trata del control sobre la información y apelar al secretismo. Bueno, eso fue una habilidad que la vimos desplegarse en China en las primeras semanas de aparición del coronavirus, que las personas que se atrevieron a denunciar, a revelar lo que ocurría, fueron prácticamente tachadas de traidores. Recuerden lo que ocurrió tristemente con el doctor Li Wenliang, quien fue una de las voces que desde el sistema hospitalario chino advirtió de lo que estaba ocurriendo y que no solamente fue silenciado y amenazado, sino que tristemente también murió por el propio coronavirus. En Cuba, la demora en confirmar estos casos positivos, aunque hacía días se esperaba la noticia y el mapa de expansión de la enfermedad a nivel mundial indicaba que era muy difícil que no hubiera entrado a Cuba, un país turístico donde cada semana arriban miles y miles de turistas. Bueno, pues finalmente se dijo anoche y esta demora ha despertado algunas alarmas. La alarma de si se estará aplicando, en este caso, el mismo guión de maquillar el problema y maquillar las cifras que se ha llevado a cabo con otras enfermedades, como por ejemplo el dengue. A lo largo de años, el dengue ha afectado duramente a la sociedad cubana, pero si usted busca en los organismos internacionales y en los propios datos nacionales, pues encontrará muy pocos datos de contagiados o fallecidos por el dengue. Los números reales han sido barridos bajo la alfombra, maquillados, silenciados, disminuidos. También, bueno, estamos en un país
que los funcionarios públicos están acostumbrados, señoras y señores, a comportarse como generales ante sus soldados y no como funcionarios o servidores públicos ante los ciudadanos. Eso hace que estos dirigentes puedan poner en práctica, en un abrir y cerrar de ojos, medidas absolutamente invasivas y coercitivas a nivel social, doméstico, familiar. No precisan de permisos especiales para sacar por la fuerza de su casa a un posible infectado, encerrar en hospitales a los casos sospechosos, cancelar de golpe y porrazo toda la movilidad a través del país. Y eso sin duda, y lo vuelvo a decir entrecomillado, en eso sin duda le ganan por goleada a los modelos democráticos que necesitan consultar, votar y debatir y discutir públicamente si toman estas medidas. Paralelamente a eso, a diferencia de otros lugares en el mundo, pues la narrativa oficial será la única narrativa permitida sobre lo que está ocurriendo. La otra cara, la cara de los posibles hospitales repletos, la cara del número real de casos, pues esa estará prohibida, y quien la cuente puede ser en los próximos días procesado legalmente, incluso por traición a la patria. Así que la libertad de expresión y de prensa, que siempre ha estado vulnerada en Cuba, se volverá tan escasa en las próximas jornadas como los nasobucos o tapabocas. El control sobre lo que los pacientes, familiares y amigos publiquen en las redes sociales también es posible que se haga más estricto. Ya lo estamos viendo porque justamente ayer se sabía que varios estudiantes de la CUJAE, la Universidad Técnica de La Habana, estaban hospitalizados, se les estaban haciendo pruebas para ver si eran positivos por coronavirus y se les había impedido a partir de determinado momento contactar, informar, comunicarse con amigos y otros familiares sobre lo que estaban viviendo. Así que es de esperar que en los próximos días un post en Facebook, una imagen hospitalaria colgada en Twitter pueda convertirse en un acto de traición informativa penado incluso por la ley. Ahora bien, hasta aquí pensarán ustedes que entonces los regímenes autoritarios son mucho más efectivos porque pueden controlar a la población, pueden además rodear esto de una especie de propaganda salvadora donde siempre aprovecharán la oportunidad para presentar al sistema de salud como más infalible, más certero, más desarrollado y demostrarle de paso a los adversarios ideológicos de que los cubanos vivimos bajo el mejor modelo posible, pero lo cierto es que donde estos regímenes se quedan cortos, pierden, sufren un duro revés ante las democracias, es en el tema de convocar a la participación ciudadana. Esto se demostró, por ejemplo, la participación ciudadana en las emergencias, en el devastador terremoto que afectó a la Ciudad de México. Recuerdan que la gente se convocó y trabajó en equipo y pudo llegar allí donde el Estado no podía. También La Habana lo vivimos en enero de 2019 con el tornado. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a los lugares devastados llevando agua y comida? Las personas, sin cargo, sin uniforme, sin credencial. Bien, entonces, si no se permite esa red de apoyo, como ocurre con frecuencia en un régimen autoritario que quiere controlar hasta la solidaridad, vamos a tener una minusvalía a la hora de enfrentar el coronavirus, porque se va a necesitar en los próximos días mucha ayuda entre vecinos, familiares, gente común para proteger a las personas más vulnerables. Estoy pensando en los ancianos que viven en esta isla solos, en los ancianos que tienen que revender cigarros o el periódico para sobrevivir y que pueden quedarse encerrados en sus casas sin supervisión, sin alimentos y sin control. Así que, por esa parte, un autoritarismo siempre es mucho más frágil porque no permite que las personas se involucren y se convoquen. Pero también hay que agregar que en el caso cubano, el excesivo control económico ha hecho que la economía cubana sea un desastre improductivo. Así que en el país vivimos en cotidianas aglomeraciones para comprar comida, haciendo la cola para comprar útiles de aseo, para trasladarnos, y eso es un factor de riesgo en el patrón de difusión del coronavirus. Es una enfermedad que el contacto, la aglomeración, el estar en espacios pues con una gran densidad de personas aumenta el riesgo de contraerla. Por eso,
y también porque esta situación económica de desabastecimiento crónico que vivimos ha dejado a muchas familias sin reservas para guardar por días dentro de sus viviendas. Hay una gran incapacidad para sobrevivir sin la posibilidad de salir a la calle porque las despensas familiares están prácticamente vacías. Así que este mismo sistema autoritario que alardea de estar listo para enfrentar el coronavirus nos ha dejado a los ciudadanos en una frágil indefensión. En eso, señoras y señores, es el punto en que las democracias superan, sin lugar a dudas, a los autoritarismos a la hora de enfrentar una emergencia de este tipo. Así que vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, pero estamos ante una situación inédita y de altísimo riesgo. Cuídense, no subestimen el actual contexto. Y con esto me voy al segundo tema. Rápidamente, Miguel Díaz-Canel se reunió ayer con un grupo de artistas cercanos al oficialismo en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Esto podría verse como una especie de palabras a los intelectuales 2.0, aquel discurso de Fidel Castro de 1961. Recuerden que definió una frase que marcó la línea o la política cultural de Cuba por décadas, con eso de dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Bueno, en este caso, Miguel Díaz-Canel no parece haber dicho nada tan categórico, pero sí ha llamado a los artistas a cerrar filas, a ser más inteligentes y creativos y también pues a evitar que la cultura cubana se fracture, porque si no fracturan la nación. Así ha dicho, ha sido un encuentro donde claro está, pues se ha exigido fidelidad ideológica, se ha llamado a combatir las voces contrarrevolucionarias, las campañas contra la revolución y a cerrar filas en un momento en que hay muchos cuestionamientos incluso dentro del mundo intelectual oficial, precisamente por el arresto del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y con esto me voy en este programa porque después justamente de la reunión de Miguel Díaz-Canel con estos artistas e intelectuales oficiales se ha desencadenado una avalancha de mensajes críticos en las redes contra Luis Manuel Otero Alcántara, al lema de prefiero una Cuba sin Otero Alcántara. Fíjense ustedes qué frase. Así que me voy a despedir con una reflexión que ha hecho el director de cine, el joven director de cine Jimmy Ramírez, sobre esta ofensiva y sobre la frase oficialista de prefiero una Cuba sin Otero Alcántara. Dice Jimmy Ramírez, y leo textualmente: imaginen que existía Facebook en 1945 y que un representante del gobierno alemán de esa época hubiese puesto un post similar que dijera prefiero una Alemania sin judíos. Bien, pues aquí los dejo con esta frase de Jimmy Ramírez que compara el nazismo de entonces con la exclusión ideológica de ahora en Cuba. Y con esto me despido. Hasta mañana.